Entre páginas. Con este programa nuestros estudiantes de periodismo se sumergen en el corazón de la cultura. Aquí encontrarás entrevistas exclusivas con los mejores autores. Entonces ha entrado también en el libro. Incluso cuando hay dos personajes centrales tiene que haber 10.000 alrededor, porque leídos los cuentos miro nuevamente el título de la obra. Sin embargo, bueno, era una planificación que ya tenía años. Los nuevos lanzamientos de novelas, los poemas favoritos que enamoran a todos y recomendaciones literarias que conectan con el alma de los lectores. Top 5 de los libros más leídos por jóvenes de la librería española. Porque escribió Desayuno en Tiffany's con una historia sobre una... Lo que no tiene nombre es un libro que nos invita a explorar las emociones más profundas y humanas. En Café con Letras el periodismo se une a la literatura. Esto es Café con Letras. Hola y bienvenidos a otra entrevista aquí en Café con Letras desde el FIL de Quito. Hoy nos acompaña Liliana Hecker, seguramente uno de los grandes nombres invitadas de la Feria Internacional del Libro en esta edición. Liliana, digamos, una autora, también tallerista, digamos, una referencia de la literatura, diría argentina, pero también regional. Y es un gusto que nos acompañe en este espacio de Café con Letras. Y le quiero preguntar, porque sé que es su primera visita a Quito. Así es. ¿Cómo está a la altura? Con la altura estoy muy bien, pero no solo ayer estaba agotada, pero hoy se ve que me sienta mucho porque ustedes son una ciudad muy sentadora. Ustedes tal vez no se dan cuenta, pero de lo cordiales que son y lo hermoso que es conversar con todos ustedes. Y la ciudad, ya lo que pudimos ver con mi marido, con Ernesto, estamos cautivados, eso que todavía nos falta, el centro histórico, bueno, nos debe faltar mucho, así que muy bien. Hoy tiene una agenda muy apretada aquí en la FIL, pero me decía que mañana va a tener tiempito de recorrer un poco más la ciudad. Así es. No, estaba hace poco en un conversatorio que usted participaba, ¿no es cierto?, con Walter, con María Luz, en donde la pregunta era ¿por qué leer literatura? Yo me había guardado una pregunta que salía al final del conversatorio, que tenía que ver con la función de la literatura como un elemento de resistencia. Y me parece que ahí faltó tal vez explorar, y quisiera empezar por ahí. ¿Es la literatura o cómo vemos a la literatura como un elemento de resistencia? Bueno, yo lo veo de una manera muy particular. El que sabe leer, ¿no? El que sabe leer literatura sabe también leer. La expresión va más allá de lo que podría decirse saber leer, si me ama. De cualquier manera, soy muy consciente de que no se puede hablar de la función de la literatura socialmente si no se habla primero de una educación básica. Si los chicos no tienen una buena alimentación, ¿no es cierto? Es decir, que las proteínas suficientes como para desarrollarse plenamente, y no sabe ama, nunca va a poder leer. Pero basémonos en ese objetivo esencial, creo, para nuestros países latinoamericanos. Yo creo que quien sabe leer no se va a embaucar con los discursos que a lo mejor manda el poder por sus propios intereses y no por los intereses de quienes habitamos nuestros países. Entonces, los discursos mentirosos, sí, vamos a cerrar las universidades o vamos a quitarles presupuesto a las universidades porque vamos a ahorrar plata y ser más ricos, ¿no es cierto? Bueno, una buena educación no necesita ser pública, puede ser privada. Discursos que estamos escuchando en este momento, lamentablemente en Argentina, en que la educación pública era excepcional. Yo me formé en la escuela primaria pública, la secundaria pública y la universidad pública, y creo que así nos formamos todas nuestras generaciones, pero en nuestro país está pasando. Y creo que quien sabe leer no se va a dejar embaucar por esos discursos, y entonces quien no se deja embaucar va a tener una tendencia natural a resistir, a expresarse, y va a saber expresarse para refutar esos discursos. Eso, es decir, para mí es fundamental, es una parte fundamental de la lucha, ser lúcidos. Y ser lúcido implica saber realmente leer los libros para conocer distintas verdades y tener propio criterio y saber leer la realidad.
Por supuesto que, claro, cuando yo pienso en las dimensiones de la resistencia, está muy habituada a la resistencia del poder, usualmente político, y también me acerco, obviamente, a esa aproximación de la dimensión esta de la resistencia. Pero pensaba en otra, muy de tiempos actuales, y porque Café con Letras intenta ser un espacio que llegue a un público joven, ¿no es cierto?, universitario, que son estos chicos que están trabajando aquí con nosotros. Y si es que ahora usted quisiera saber su opinión de otra dimensión de la resistencia que tiene que ver más tal vez con elementos actuales como este aislamiento, y depresión, ¿no es cierto? Y cada vez que estamos un poco más lejos de esta acción casi colectiva y buscamos más espacios individuales. ¿Qué opinión tiene ahí y qué rol cree que puede jugar la literatura en esta dimensión de la resistencia a esto? Bueno, yo creo que la literatura es todo lo opuesto a ese encuentro fugaz que se tiene ahora, ¿no es cierto?, con las redes. Yo no me opongo a ningún, digamos, recurso nuevo de la tecnología porque todos pueden aportar, digamos, ¿no? Cuando apareció la televisión decía, no va a anular a la radio, que es mucho más hermosa. No, conviven. Es decir, no importa, digamos, los medios, importa qué uso se hace de los medios. Ahora, con la cuestión de todas esas, digamos, opiniones, no me acuerdo cómo se llaman las redes, yo no tengo redes, y sobrevivo, la idea no tiene durabilidad, no tiene repercusión. Cuando uno lee un libro, yo hoy en la charla que estuve, viste que hablé de Guerra y Paz, que hablé de los libros de mi infancia, podría hablar de los libros de Piratas de Salgari. Un libro perdura, una opinión en serio y fundada perdura. Un tuit, que no sé, ahora se llaman de otra manera, es simplemente tirar una opinión. A lo mejor en ese momento hay gente que se enoja, otra pone un me gusta, y ahí se terminó el debate, si es que se podría. No es debate. El debate, la polémica, yo soy una defensora de la polémica, porque como le dije una vez en una polémica con un escritor que admiro profundamente, que es Julio Cortázar, admiro su obra, lo quise muchísimo, pero en un momento discutí con él y le dije, en las polémicas nadie mata ni muere, ni siquiera se ganan o se pierden, se confrontan ideas. Bueno, el libro como, digamos, objeto de resistencia, la lectura como acto de resistencia, en el sentido que vos le estás dando, Sí. justamente se va a contraponer a esa cosa fugaz, a ese negarse a la reflexión, que también trae como consecuencia más que una soledad, porque la soledad a veces es creativa. Un libro te da un diálogo creativo, una soledad creativa, pero más que soledad, yo hablaría de ciertos chicos que están muy pegados a eso. Aislamiento. El aislamiento es terrible. Uno puede crear en soledad, puede leer en soledad, escuchar música en soledad. Es hermoso. Aislarse es terrible. Es estar absolutamente solo, no tener contacto con el mundo. Bueno, el libro en ese sentido es un acto de resistencia a esa actitud que está queriendo imponerse. Creo que ante ella, resistiendo a esa concepción, tenemos que, es decir, enamorar a la gente con la lectura. Me quedo con esta última, enamorar a la gente con la lectura. Este espacio de Café con Letras, les decía, es un espacio que se hace con jóvenes universitarios. Y una de las ideas para retomar el proyecto era acercar la literatura, los nombres, las obras a los estudiantes. Sí. Y usted tiene una dimensión de formación, porque lleva 45 años formando a los nuevos escritores. Sí, se han formado escritores maravillosos. Esos escritores hoy son mis colegas y mis amigos, claro. Yo le quería preguntar, ¿qué nos puede aconsejar desde la docencia, como estamos en mi caso y de otras personas de aquí, para seguir acercando obras y nombres de autores y autoras a este público más joven? Ante todo, que lean con placer, no por obligación, que busquen aquello que les fascina, porque no tenemos por qué tener los mismos gustos. Además, yo creo que la lectura también es una formación. Si vos le das a alguien que recién empieza a leer el Ulises, te lo tira por la cabeza, no leer 5 líneas, dice no. Ahora, a lo mejor
uno se va enamorando de la lectura y un día diga, ay, pero qué fascinante cómo este tipo se puede meter en la interioridad de la gente, cómo puede meterse en el monólogo interior. Por ejemplo, Borges es nuestro mayor escritor. Vos le das a un adolescente por ahí a leer a Borges. Y a mí me pasó con Borges. Bueno. Cuando lo empecé a leer, Eso es un error de los educadores. no lo tuve que leer 2 años después. Es un error de los educadores, querer imponer lecturas, a lo mejor porque un escritor es grande, pero no puede enamorar a un adolescente. A lo mejor le das Cortázar, o le das uno de los escritores, le das a Abelardo Castillo, o le das a alguno de esos escritores nuevos, y descubre un mundo. Una vez que uno se enamora de un libro y descubre lo que es la lectura, te digo que no para más. Pero yo creo que la función de quienes que forman gente, que tienen algo que ver con las formaciones, es darles la libertad, darles las opciones, contarles, es decir, hablarles de los libros para que alguien diga, o leerles un párrafo que uno sabe que se va a sentir atrapado. Vos le lees a un adolescente, a lo mejor un párrafo de Rayuela, y dice, pero qué maravilloso. Por ejemplo, Cortázar inventó un género, el glíglico, es un lenguaje inventado. ¿Cómo se las arregla para que sea erótico? No se entiende una palabra. Yo quiero que un adolescente escuche ese párrafo, ¿no? Escrito en glíglico. ¡Ay, pero qué bárbaro! ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Por qué escribe así? Bueno, eso es lo que yo creo que hay que conseguir. Permítame regresar a la FIL, porque quisiera ahora consultarle sobre qué novedades de autores o autoras ecuatorianas usted tiene en mente, quiere buscar aquí, o su opinión más amplia del momento de la literatura ecuatoriana, si nos puede dar una reflexión. Lo leí, realmente lo leí a Santiago Vizcaíno, que lo conocí hace poco, el que me dio su novela Complejo, que me fascinó. Ahí descubrí un mundo maravilloso. Debo confesar que no sé mucho de la literatura, la conozco porque nos conocimos y que espero encontrarla acá, Lucrecia Maldonado, una excelente poeta a quien conocí hace años en Bogotá. Es decir, todavía conozco poco de la literatura ecuatoriana, así que espero conocer, ahora lo que estoy conociendo es a los escritores ecuatorianos y entonces me dan muchísimas ganas de leerlos, de conocerlos realmente a fondo. Liliana, para nosotros ha sido un gusto tenerla aquí. Es uno de los nombres importantes que vienen a la Feria del Libro en Quito en esta edición y siempre ha sido un gusto porque es una referencia, reitero, no solo creo para Argentina, sino para la región en general. Y que tenga una buena estadía aquí en Quito y en la FIL. Ustedes me la están haciendo muy hermosa la estadía, así que yo les agradezco muchísimo esta feria, este espacio y los sensacionales y hospitalarios que son. Liliana, muchas gracias. Y con ustedes nos vemos en una siguiente entrega de este espacio de Café con Letras desde la FIL de Quito 2025. Un abrazo. En Café con Letras no solo contamos historias, las vivimos entre páginas. Con este programa nuestros estudiantes de periodismo se sumergen en el corazón de la cultura. Aquí encontrarás entrevistas exclusivas con los mejores autores. Entonces ha entrado también en el libro. Incluso cuando hay dos personajes centrales, tiene que haber 10.000 alrededor, porque... Leídos los cuentos, miro nuevamente el título de la obra. Sin embargo, bueno, era una planificación que ya tenía años. Los nuevos lanzamientos de novelas, los poemas favoritos que enamoran a todos y recomendaciones literarias que conectan con el alma de los lectores. Top 5 de los libros más leídos por jóvenes de la librería española. Porque escribió Desayuno en Tiffany's con una historia sobre Lo que no tiene nombre es un libro que nos invita a explorar las emociones más profundas y humanas. En Café con Letras el periodismo se une a la literatura. Esto es Café con Letras.